Bienvenidos al Reto Podcast, una nueva temporada de este podcast donde resolvemos casos de negocios con especialistas en 30 minutos. Sí, os estoy hablando yo porque tengo el placer y el honor de estrenarme esta temporada, esta nueva temporada, segunda temporada, con Tania, reemplazando a Andrea, a la que mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y Tanu, qué ilusión y qué ganas de compartir micro ¿Qué, contigo. qué sorpresas se estarán llevando nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes? Porque, bueno, te unes al proyecto y la verdad es que para mí, bueno, es también un placer. Creo que van a venir retos súper interesantes porque ya hemos tenido varios que, bueno, ahora comentaremos un poco más, pero bueno, bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Creo que, bueno, podemos arrancar esta segunda temporada haciendo como un greatest hit de, ¿no? de la Sí, sí, primera sí, sí. temporada porque salieron un montón de temas porque yo soy fiel oyente, no solamente participé, tuve la suerte de poder participar en uno de los retos, sino que he sido fiel oyente de todos los capítulos y hubo de todo. Pero espera, antes de nada voy a poner el cronómetro porque vamos a ser. Vale, aquí no nos pasamos nunca de 30 minutos, tal como si fuera una reunión de estrategia. ¿Ya estamos con el contador? Vámonos a ello, vámonos a estos 30 minutos del reto podcast. Y te decía que, Vale, que vale. jo, la Pues temporada mira, pasada salieron un montón de temas, ¿no? totalmente, pero lo interesante para mí es que si juntas los 8 episodios y 8 retos de negocio, había temas transversales que al final, tú cuando al final analizas un problema y comparas, hay cosas en común, ¿no? O sea, desde crisis, como hemos tenido en el episodio donde estuvo Luis Flores, que bueno, para los que no hayan visto ese episodio, un cupón de descuento mal gestionado que provoca casi una crisis financiera. Y de ese reto que Luis, le mandamos un saludo porque Mm. planteó un escenario para resolverlo muy inteligente, ¿no? No sé si recuerdas ese episodio, Berta, Sí. pero él convocaba para resolverlo a todas las áreas del negocio, ¿no? Porque un error que fue al final de una configuración de un cupón que era en principio yo creo que para 50 personas y lo terminan usando como 1000, claro, eso provoca un problema de negocio que no lo puede solucionar solamente un área, ¿no? Totalmente. O sea, recuerdo a Luis perfectamente que hubo un momento donde se puso hasta dijo, me estáis poniendo hasta nervioso. Pero sí que fue, o sea, montar ese equipo de gestión de crisis, involucrar a todas las áreas para entender el problema, analizar, como decías, ¿no? Financieramente cuál iba a ser el impacto y luego intentar entender no solamente de lo que decíamos, desde marketing, sino logística, sino financieramente desde el área financiera cómo abordarlo, ¿no? Y él hablaba también, además, recuerdo muy bien que con el tema, con esto, con la gestión de crisis, él hablaba de la transparencia y comentabais mucho sobre la transparencia en la comunicación con los clientes, cómo de básica es. Hay que, ¿no? que saber adaptarla al contexto y cómo llevarlo de la mejor manera posible, pero qué importante es la transparencia Totalmente. la comunicación con los clientes como para además asegurar que el discurso sea el mismo, ¿no? Y no haya luego problemas ni discrepancias entre lo que se dice, lo que Totalmente. se sabe. Sí, no, y algo muy importante, porque este reto realmente parte de casos reales, ¿no? O sea, a muchas empresas les ha pasado retos similares, han tenido este problema y muchos también se han equivocado en la solución, ¿no? Porque a veces por impulso uno rápidamente quiere salir a hablar en redes sociales, quiere salir rápidamente a explicar, pero Luis planteaba justamente, no, a ver, vamos a esperar, vamos a tomar una decisión de cómo vamos a resolver, qué vamos a comunicar. Todos tenemos que estar de acuerdo. La comunicación se vuelve también estratégica porque en ese episodio, en mitad del episodio, resulta que hay un influencer que es afectado también por ese cupón de descuento, ¿no? Entonces sale a hablar mal de la marca y claro, esto se puede transformar en una crisis de marca, de reputación, de pérdida de confianza, etcétera, ¿no?
Así que, bueno, la verdad, un reto difícil de Sí. resolver. Sí, sí, sí. Y me acordaba justamente hablando del episodio de este de gestión de crisis con Luis Flores, me acordaba del episodio creo que fue el episodio 7 con Eduardo Casado, el CEO de Australian Way, Total, cuando se hablaba también de cómo crecer de manera desmesurada y, puede provocar también una crisis, ¿no? no Crecer morir de de una éxito. Claro, crecer de una forma en que no controlas, cómo estás tratando a los clientes, si estás perdiendo tu esencia al crecer demasiado rápido, cómo eso puede generar una crisis también dentro de la compañía, y hay compañías y empresas que lo aguantan y empresas que no. Totalmente, totalmente. ¿Cómo quieres crecer, no? Al final, en tu negocio. Y algo que siempre se repitió en casi todos los episodios y que era como algo que obviamente siempre estuvo, el tema del análisis y los datos y conocer a tu cliente, ¿no? O sea, creo que en todos los retos, todos los invitados partían de una buena análisis de datos, de contar con datos que puedas analizar y de conocer muy bien a tu cliente, ¿no? En el episodio de Edu, también de Australian Way, em, él habló mucho porque él tiene un negocio es fundador y CEO de una empresa que lleva ya más de 10, 12 años, no sé si hasta 15. Pero claro, el mantener tu esencia porque conoces a tus clientes confían en ti y es una relación que hay que cuidar y sobre todo eso, ¿no? Tener datos, analizar, siempre tomar decisiones en base a datos. Sí, sí, y es totalmente, ¿eh? Al final yo creo, yo recuerdo en el episodio en el que estuve aquí en el Reto Podcast, empezar también por el análisis. Creo que lo decíamos, o sea, un buen análisis de los clientes, un buen análisis de la situación es lo que te va a dar luego margen como para poder resolver cualquier tipo de reto, ¿no? Y identificar sobre todo, discernir el polvo de la paja, que decimos, ¿no? O sea, que se suele decir, en dónde tengo que centrar mis esfuerzos a la hora de resolver. Porque no solamente análisis en web o análisis, como decíamos en el caso de Luis, financiero, sino análisis en redes. ¿Qué estaba pasando? Lo decía Sara Fernández, de FNAC, cuando se planteaba el reto del social e-commerce con la competencia, ¿no? Vamos a analizar la competencia, es todo lo que está haciendo y todo lo que hace en plataformas como TikTok, Instagram o demás, porque además, no solamente porque analizando los datos, puedes encontrar el problema o la solución al reto, sino que además te puede permitir, ¿no?, perfeccionar enfoques para otras plataformas. O sea, pero Totalmente, totalmente. También Aleix de Misako, hubo una frase que a mí se me quedó grabada porque hablábamos de la competencia, ¿no? Del fast fashion y todo. Y él tiene en claro que un bolso que su cliente compra en la competencia es un bolso menos que compran en su marca, ¿no? Porque al final no todos los días te compras un bolso, es un producto que lo compras cada cierto tiempo y bueno, al final, todos estos profesionales que han venido al Reto Podcast realmente son unos cracks, ¿eh? O sea, debo decir que cada uno aporta al final una visión que es muy nutritivo para justo aprender a resolver problemas de negocio que a veces escuchando cómo lo resuelven otros te puede dar ideas de cómo resolver en tu propio negocio, cómo aplicarlo o cómo prepararte para un posible reto similar, ¿no? Totalmente, totalmente. Al final, y porque en esta parte de preparación, y que decíamos no solamente por prepararte, sino porque te generan confianza dentro del equipo, según las acciones que decidas tomar, según cómo decidas gestionar el reto, la crisis, em, lleva al equipo a funcionar de una determinada manera y también a tus clientes, porque yo creo que lo decía en un momento dado Ana Fernández, cuando hablabais de retail media con Supermercados Más. Sí, Y en cosas, por ejemplo, en áreas como el retail media, los datos
es una generación de confianza Totalmente, para, sí, sí, para sí. los clientes, que en este caso los clientes que se nutren del retail media de un soporte como puede ser en este caso eran los supermercados más, ¿no? Y es una cuestión también de generar confianza y de mantener, de mantener unas métricas coherentes y sobre todo también mantener unos costes, por ejemplo, para los clientes en este caso, ¿no? Porque Totalmente. también se ha hablado de costes publicitarios y de precios. Hemos hablado, sí, porque claro, cuando se presentan retos de negocios, yo creo que, bueno, una clave es el análisis, los datos y todo, pero muchas veces se plantea como estrategia el bajar precios, ¿no? Y hemos hablado mucho en estos episodios, sobre todo en uno, que creo que era en el de Pepe Ortuño, Mm, de Padel Nuestro, que hablábamos si es una estrategia válida cuando te caen las ventas bajar precios, ¿no? Y bueno, y ahí salían un montón de subtemas, ¿no? Porque no siempre es la solución. Puedes estar afectando marca, puedes estar afectando tus ventas futuras, o puedes estar dejando de lado otras estrategias más efectivas, ¿no? Ese capítulo lo recomiendo mucho porque salieron muchas ideas. totalmente. Yo recuerdo, se hablaba además que es una de las cosas maravillosas de este formato, del reto podcast, y yo siempre lo digo que es muy fácil de implementar y son muy aplicables las soluciones que los especialistas dan y que se consensúan durante estos 30 minutos para mucho tipo de negocios, para distintos tipos de negocio en distintos tipos de retos y de circunstancias. Porque como decías, Pepe Ortuño yo creo que hablaba también ya no solamente de los cupones, sino de la fidelización. Incluso yo recuerdo que hablaba de utilizar, no esta estrategia que es como, voy a ser un poco polémica, pero es la estrategia fácil, bajemos los precios y seguro que entran las ventas, ¿no? Pero él decía como, bueno, veamos en qué productos sí que podemos utilizar un precio gancho y que este Total, precio y que este producto nos sirva para atraer a la demanda. Y entonces al total. final estás utilizando un precio, solamente un precio, un producto, no estás descremando todo lo demás, porque como tú decías, Tanu, hay muchísimas implicaciones detrás, más allá del precio y de conseguir unas ventas en el corto plazo, por así decirlo, pero sabemos que a todos nos pica el fin de mes, Total. pero consigues no descremar la marca, mantener tu posicionamiento y a lo mejor salvar, como era el reto de ese episodio, salvar una estacionalidad que prácticamente a todo tipo de sector le afecta. Totalmente. Por ahí hablábamos también de mucho de canales, ¿no? O sea, Mm. recuerdo, para los que no saben, el episodio más escuchado es de cuando se cae TikTok, eh, ¿no? Otra Y crisis. una otra crisis importante porque se te cae un canal de ventas, no una red social, se te cae un canal de ventas como es TikTok de la noche a la mañana. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, este episodio le encantó a la audiencia porque justo se daba en un momento en el que se hablaba de la posible caída de TikTok. Buah, a mí me encantó ese episodio porque David, de hecho, conoce muy bien la plataforma, él está en Min Cosmetics y bueno, ahí es un canal clave, ¿no? O sea, en TikTok todo este tipo de contenidos de beauty funcionan muy bien, es un canal de descubrimiento, es un canal donde la gente busca tutoriales, donde busca los propios productos. Así que bueno, ¿ese episodio lo llegaste a ver? Sí, 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 o sea, ya te digo que no me he perdido ni uno, pero y una de las cosas que me gustó también mucho de ese episodio, que al final yo creo que todos tenemos en mente, pero luego es difícil como gestionar en el día a día, y es la dependencia de los Wallet Gardens, ¿no? Es la dependencia de Meta, es la dependencia de este tipo de plataformas. Y recuerdo que además David, él comentaba cómo en estos momentos hay que aliarse con tus influencers, con tus Totalmente, microinfluencers, sí, y sí, 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 me porque pareció una son... estrategia muy buena porque es encontrar, primero decía, ¿a dónde se van esos creadores Sí. de contenidos? ¿A dónde se van?
para saber si al menos me están marcando el camino Total. eh, hacia dónde tengo que ir yo, ¿no? Me pareció ahí muy buena idea porque, claro, de repente uno tiende a tomar decisiones de marca sin a veces tener en cuenta, bueno, yo creo que todos tenemos en cuenta el contexto, pero el hecho de ir con tus creadores de contenido un poco que te vayan despejando el camino es una estrategia, al menos en el corto plazo, para más o menos manejar la situación. Un episodio súper interesante. Sí, y yo creo que también fue yo creo que fue en el de Pepe Ortuño, en De Padre Nuestro, y también yo creo que salió en algún otro capítulo En el de de Sara, en el de Sara también de también. Snack, que hablamos del social commerce. Sí, pero recuerdo que además también, además de estos canales que decíamos externos, se hablaba como ante esta caída a lo mejor de plataformas, que son también como plataformas de venta, que decías tú mucho antes, no solamente plataformas de visibilidad, canales de visibilidad, sino también canales de venta, cómo volver y no olvidar los canales propios. Durante años, vamos a ser sinceros, durante años, email marketing estuvo relegado como a un cajón porque Sí. todas las compañías se volvían locas con los nuevos canales, por los alcances, por lo que eran capaces de generar, pero se perdió una pata importante del buen hacer con el email marketing, teniendo en cuenta que encima además el email marketing, por ejemplo, es uno de los canales que más sirve a la fidelización de la base de datos propia, ¿no? O Y que sea, mayor tasa de conversión tiene, porque al final tú, lo que hablábamos al principio, ¿no? Tienes datos, conoces a tus clientes, tienes un historial de lo que le interesa, lo que le gusta, lo que te ha comprado, los productos que repite, o sea, es el canal donde puedes aparte conocer mucho más a tus clientes, comunicarte de forma directa y que durante mucho tiempo estuvo muy de moda el hablar de contenido de valor, pero ojo, la gente sí espera que una marca le envíe ofertas, contenido promocional de la marca. Yo, cuando me apunto a la newsletter de una marca, en realidad lo hago para enterarme de cuando hay ofertas o novedades, ¿no? Tampoco es que estoy esperando que me envíen todas las semanas un consejo, ¿no? Realmente lo hacemos por una cuestión de estar en contacto con la marca y de enterarte, ¿no? De ofertas y todo. Sí, sí, sí. Y sobre el social commerce, ¿qué te pareció? Porque hablamos en algunos episodios, sobre todo en el de Sara. Sí, o sea, yo creo que y recuerdo esa parte también del social commerce que hablaba además Sara y que hablabais, de cómo es importante además en estos momentos experimentar con diferentes tipos de contenido, ¿no? Total. Y combinar contenido viral y ventas en vivo en plataformas como Instagram, si no recuerdo mal, YouTube y TikTok, que habíais hablado que se volvía crucial, ¿no? Para lograr la atención de los consumidores. Y, y bueno, sí que recuerdo o sea, además recuerdo alguna expresión de Sara de me estáis poniendo aquí en un compromiso, pero era como, ella hablaba de, pues, A de todos los tener... hemos puesto un poquito nerviosos. Pedimos perdón por los que hemos hecho sufrir, que Berta es una de ellas, y por los que se vienen, porque Nada, venimos total, en esta próxima temporada. total. Vamos a plantear retos que pongan nerviosos a más de uno. Pero bueno, así funciona el reto podcast, ¿no? O sea, esto cuando tú entras por la puerta de la sala de reuniones en la oficina, no sabes lo que se vas a encontrar. No hay una cámara grabando ni un micro, pero las cosas suceden así también. No hay, ¿no? Hay que centrar, hay que sacar el armamento, aunque nos pongamos aquí en símiles bélicos, pero hay que sacar el armamento y decidir cuál es la estrategia a continuar. Entonces esto funciona exactamente igual, prácticamente igual que en una sala de reuniones. Totalmente, que de hecho a ti te pusimos un reto de recorte de presupuesto, Sí, algo sí, sí. que es habitual que te pueda suceder de, mira, quiero que consigas ahora lo mismo con, no me acuerdo si era un 30% menos del presupuesto, Sí, o, y que no se o estaba no sé si era un logrando. 30 o un 70, te pusimos un desafío importante, pero claro, cuando tú tienes menos dinero y tienes que de repente replantearte todo un plan, estas reuniones son clave.
Mm, para obviamente tener diferentes visiones. Nadie es que tiene la bola mágica como para definir cuál es la solución perfecta, pero bueno, surgen ideas y de esa forma es como, como sucedería en una reunión de estrategia de cualquier marca, ¿no? claro, sí, porque además, y yo recuerdo, si decías, fue una reducción de presupuesto, además unida a una bajada completa de simulaciones de contacto, ¿no? En un caso en este que estábamos hablando de Y auto. de la entrada de una marca en mitad del episodio, Total. eh, o sea, todo junto, cuando de repente se te viene todo encima, bueno, eso. Total, porque encima además yo creo que hay un punto, y lo hablábamos en el episodio que compartí en el reto, y salió también en algún otro episodio cuando hablábamos, por ejemplo, del social e-commerce de Sara, o yo creo que también lo habéis hablado con David con el tema de TikTok, y es cómo cuando entra un tercero en juego, cuando entra la competencia, todos nos ponemos nerviosos, ¿no? Claro, Y hay un punto donde es importante anclarse, y hay veces que es muy difícil cuando te están cayendo las ventas, porque decías de Aleix, de mi saco, ¿no? Y mi bolso, el bolso que no me compran a mí se lo lleva otra marca. Entonces creo que en esos momentos, y salió varias veces, es que volver, ¿no?, a los valores de marca, y que anclarse en la marca y entender cómo quiere hacer cada uno de las cosas. Pero algo que tenía grabado de alguno de los capítulos fue que la flexibilidad es fundamental ante cambios repentinos también. total. Totalmente, sí, sí, Podemos sí. Y ser... también salió en algunos episodios Mm, el hecho de poder probar y equivocarte, ahí estamos. ¿sabes? No es que venimos a resolver y tiene que salir todo como esperábamos, ¿no? O sea, realmente ojalá planteamos una serie de soluciones, de hipótesis, y obviamente con la experiencia uno tiene mejor desarrollado ese instinto para poder acertar, pero bueno, obviamente luego cambia el contexto, cambian, bueno, las personas, ¿no? El comportamiento de las personas. Así que es fundamental este tipo de reuniones. Y Berta, te quería preguntar, bueno, ¿cómo te ves ahora del otro lado? Porque ahora te va a tocar presentarle retos a nuestros próximos invitados. Ya tenemos ahí algunos que ya están listos, casi preparados para publicarse, pero bueno, ¿cómo esperas esta próxima temporada? ¿Qué les podemos ir contando a nuestra audiencia? Bueno, pues yo tengo muchas ganas de poner en aprietos a nuestros próximos invitados, invitadas, pero también de ponernos en aprietos a nosotras, porque al Claro, porque final, nosotros también vamos sin la solución, o sea, vamos con el total. reto. Sí, sí, sí. O sea, al final jugamos con un punto de ventaja, no vamos a engañarnos. Nosotras conocemos cuál es el reto que planteamos, aunque siendo sinceros, intentamos no pensar demasiado hasta que nos sentamos, hasta que no entramos en esta sala de reuniones. Pero bueno, Sí. nosotras por lo menos sabemos qué es el reto que estamos poniendo encima de la mesa, pero con muchas ganas. Creo que hay un montón de temas más que pueden salir, tanto relacionados con marketing como algo más amplio con negocios. Creo que cada invitado y cada invitada que vaya a pasar por estos micros va a hacer que su reto sea especial, ¿no? Y busquemos además dónde podemos sacar más insights más importantes para que le sirva a todos los que nos están escuchando, porque al final, decíamos, de eso se tratan nuestras tres reglas del podcast, ¿no? Sí. Tenemos solamente 30 minutos, eh, funcionamos como Sí, actuar cualquier... tal cual como si estuviéramos en una reunión de estrategia. Total. Y intentamos aportar soluciones prácticas que Totalmente. cualquier empresa pueda llevar a cabo, ¿no? Pensamos en estrategia, pero al final intentamos también bajar bueno, vamos a implementar esto, hay que ponerlo en marcha, y allá vamos. Así que no, con Bueno, muchas ganas. Tú, sí, 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 pues mira, yo la verdad estoy listísima para el primer episodio, ya tengo ganas de que publiquemos el primero y nada, yo aprovecharía para dejar la invitación a nuestra audiencia, porque bueno, se vienen retos interesantes, se vienen
obviamente todos los aprendizajes de los primeros 8 episodios se van a ver reflejados ahora en estos nuevos retos y seguimos con esta misma dinámica, ¿no? De presentar retos de negocios que resuelvan los mejores expertos de España. Hemos traído a grandes profesionales y bueno, pretendemos seguir con grandes marcas, grandes profesionales de los que podamos aprender sobre cómo resuelven ellos en su día a día este tipo de retos de negocio. Así que nada, yo les dejaría la invitación para el primer episodio y nada, y te tendremos ahora, Berta, de aquí de acompañante de este proyecto. Nada, un placer. Hemos apurado hasta los minutos del reto de este primer episodio. Sí. Pero lo que decíamos, durante esta primera temporada hemos hablado de crisis, hemos hablado de transparencia, de análisis, de precios, descuentos, de fidelización, de experiencia de cliente, de contenido, de influencers, de canales y de un montón de cosas más que no, o sea, no hemos podido condensar en estos 30 minutos, pero seguro que estos temas y otros muchos van a salir en esta segunda temporada del Reto Podcast. Así que nada, vamos manos a la obra y en breve, en sus dispositivos, el primer episodio del Reto Podcast que está a puntito de salir del horno. Perfecto. Bueno, pues nada, listo entonces. Nos vemos Nos vemos. en el primer reto de esta segunda temporada. Bienvenida, Berta. Gracias. Nos vemos pronto, Tanu. Nos vemos.